Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que mora y reina en cada uno de vuestros corazones, amados hermanos. Amén. Es un gusto, un placer y un privilegio, hermanos, estar en este lugar, juntamente con todos ustedes, hermanos, reunidos con el único propósito que es alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mientras más nos deleitemos en la palabra de Dios, recordemos, hermanos, que más fructíferos seremos. Así es que no dejemos de practicar esto, que cuando tratamos, hermanos, de obedecer con diligencia esta palabra, la misma palabra nos asemeja con árboles verdes, con árboles vivos, con árboles que dan fruto, hermanos. Entonces, permanezcamos en esa verdad, hermanos. Permanezcamos en esta práctica que nos lleva a vida eterna. Hermanos, vamos a iniciar este culto de adoración a nuestro Dios entonando el himno número 230 que se titula Cristo la Roca, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi hermano, amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión de ser de amor, la fuente inagotable de dicho bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Vamos, hermanos, al Señor en oración. Padre celestial, bendito soy Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia, Señor. Invocamos, Señor, tu poderoso nombre y tu sana protección, Padre Santo, en esta hora. Tu bendito Santo Espíritu, el cual has depositado en nosotros, Señor, sea fructífero y sea, Señor, de nuestros días,
Señor. Guárdanos, mi Dios, en tu verdad, Señor. Fieles a tu palabra, Señor, y a tus promesas, Señor. Permítanos, Señor, entender, comprender y retener esta palabra de vida, Padre Santo, en el corazón, para que así, Señor, podamos llevar fruto, Padre Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Dios. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, conforme a los nosotros. Así sea, Señor, tu voluntad hecha en todo tiempo. Toda palabra vana, Señor, que sale de nuestra boca, no llegue, Señor, a nuestras manos, Padre Santo. Bendito Dios. Tu palabra, Señor, sensible y eficaz, sea la que sobreabunde en cada uno de nosotros, para la honra y la gloria de tu nombre, haciéndonos fructificar, Señor, en este camino de verdad. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con la lectura del Salmo número 1, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bendito sea su nombre, hermanos. A continuación, hermanos, tenemos la participación de nuestro hermano Saúl Grimaldo con el tema La ley de la libertad, basada en San Juan, capítulo 8, versículo 32. Que pase nuestro hermano y que la virtud del Santo Espíritu de Dios sea el que le guíe. Pase, hermano. Que la paz de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea la que reine, sea la que sobreabunde en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos que tienen a bien en esta mañana estar presentes para escuchar el mensaje por parte de Dios. Asimismo, para todos los que nos siguen por medios electrónicos, les damos la paz de Dios. Doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de compartir nuevamente la palabra de vida. Le doy gracias a Dios porque hasta este momento nos ha guardado, nos ha protegido y nos da la oportunidad de reunirnos un puñado de fieles, pero también nos da la oportunidad de transmitir el mensaje de parte de Dios a todo aquel que abra sus sentidos. Así, de esta manera, le pido a nuestro Señor Jesucristo que Él sea el que abra el entendimiento, el que abra el corazón de todos y cada uno de los que escuchamos esta palabra, para que la palabra cumpla el cometido en todos y cada uno de los que la escuchamos. Amén. En esta mañana, hermanos, el tema, como ya lo dijo nuestro hermano, se titula La ley de la libertad. La ley de la libertad. La ley, ¿qué quiere decir cuando hablamos de ley? Dice el diccionario que es cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa. La Biblia solamente dice que es un mandamiento, es una orden, es una ordenanza. Que, bueno, digamos, es semejante a lo que dice el diccionario secular.
La Biblia nos habla acerca de dos tipos de libertad. Una es la libertad en la carne. Esta libertad es cuando un hombre tiene la facultad de obrar o no obrar según su inteligencia o su antojo. Simplemente lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Esa es la libertad que maneja el hombre. Por otra parte, la libertad que nos interesa es la libertad del espíritu. Esta libertad se manifiesta cuando en el hombre, cuando en la mujer, no hay ataduras que impiden que gocemos plenamente de Dios, de sus promesas, de sus bendiciones. Esta libertad es la libertad que todos debemos de buscar, porque sabemos que aunque los hombres andan por la calle, andan libres, según la palabra de Dios y según la libertad, la ley de la libertad, siguen cautivos. Ahorita vamos a explicar eso. Esta ley de los hombres es un tema muy importante para toda la humanidad en todo el tiempo. Esta ley es para la mayoría de los países, es un derecho sagrado e imprescindible. Se supone que todos los humanos deberían de poseerla, la libertad, ¿verdad? Dice en nuestra Carta Magna en el artículo 24, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de esto nos damos cuenta que no todos los países tienen en sus constituciones, digamos, en sus leyes, no todos los países tienen esta ley, ¿verdad? Sabemos que hay países a donde está prohibido el cristianismo, ¿verdad? A donde se rigen por otras creencias y prohíben que la gente crea en otra religión, vamos a decirlo, que no sea la oficial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que no creen son perseguidos. Quiere decir que no hay libertad en esos países. Gracias a Dios, hasta este momento, en este país, gozamos de esa libertad. Así es que nos podemos congregar, así es que podemos compartir la palabra de Dios. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo 4 dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Estamos hablando de la libertad carnal, ¿verdad? De la libertad del hombre, tal cual, de todo, digamos, de todos los hombres en este caso, aunque como les digo, hay países a donde esta libertad no es cierta. Digamos que esta libertad de la carne, pues se supone que todos en este país al menos gozamos de esa libertad, ¿verdad? De creer o no creer, de hacer o no hacer. Pero cuando la ley indica que está prohibida cierta cosa o que sí se puede hacer cierta cosa, bueno, entonces el hombre es cuando tiene que acatar esa ley, ¿verdad?
En este caso, pues tenemos leyes de tránsito, leyes de convivencia, leyes cívicas, pues cantidad de leyes que muchas veces el hombre, abusando de esa libertad, pues simplemente dice, pues yo no acepto esa ley y hace lo que él quiere. Entonces, digamos que está trabajando o está manejando falsamente pues la ley de los hombres. Desgraciadamente, esta ley de la libertad, en algunas partes, en algunos países, en algunas regiones, pues digamos que esta ley se llega a corromper, ¿verdad? Se llega a corromper, no se cumple tal cual la ley, sino que cuánto tienes y pues cuánto me vas a dar para poder librarte de esa ley, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca un poco de estos ejemplos que vienen, unos ejemplos bíblicos acerca de la ley, a donde digamos que la gente en aquellos tiempos pues estaba esclavizada. Un ejemplo muy claro pues es el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos recordamos que desde los tiempos de José, que llegaron los hebreos a Egipto porque iban a haber 7 años de hambre y los hebreos ahí crecieron, se multiplicaron y ahí se quedaron a vivir en Egipto. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos habla que llegó un momento en que murió el gobernador que conocía a los hebreos y conocía a José y sabía de ellos, de su manera de vivir. Y llegó otro gobernante y comenzó a oprimir al pueblo hebreo. Se dio cuenta que eran muchos, inclusive hay por ahí un pasaje a donde dice que a las mujeres que se dedicaban a traer a los niños al mundo, conocidas como parteras o comadronas, me parece, también en otros lugares les dicen, se les dio la orden de que cuando naciera un varón, lo mataran y que solamente dejaran a las mujeres vivas. Entonces dice que el pueblo hebreo se vio esclavizado, comenzó a ser esclavizado, era utilizado para los trabajos duros, los trabajos pesados, y el pueblo hebreo se acordó de Dios y clamó. Y dice que Dios desde los cielos escuchó este clamor y puso los medios, digamos, para liberar al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, puso los medios para liberar a este pueblo del yugo de los egipcios y que con esa libertad ellos pudieran servirle al Dios Todopoderoso. Algunos dirán o alguien dirá, entonces liberó al pueblo de Egipto para su servicio, para el servicio de Dios, pero la diferencia es que servirle a Dios le dio al pueblo de Israel y le da a todo el que quiera servirle a Dios, el que quiera ser siervo de Dios, le da la posibilidad de recobrar la comunión con su Creador y de esta manera gozar de sus promesas y de sus bendiciones. Ese es el beneficio de cuando el hombre decide dejar el pecado, dejar el mundo y allegarse a Dios, hacerse siervo de Dios, que tiene promesas, tiene bendiciones. El mundo te promete muchas cosas, pero ninguna de esas promesas es vida eterna. Te promete muchas cosas aquí en la tierra. La promesa del Dios verdadero es que tú podrás vivir eternamente. Vamos a
dar lectura rápidamente en el libro de San Juan, del apóstol Juan, capítulo 8, versículo 32, para dar inicio a esta prédica en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pueden sentarse, hermanos, y en este momento le pido al Dios Todopoderoso que Él sea el que me dé el conocimiento, el que me dé el entendimiento, el que abra mis labios para hablar verdad, y que esta verdad sea alimento para nuestras almas. Hermanos, ya vimos este ejemplo de la libertad carnal, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba esclavizado, los trabajos más duros eran hechos por ellos. Entonces dice que comenzaron a clamar. Y nos habla en Éxodo 19, en el capítulo 3, en el capítulo 19, Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 7, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Dios liberó a su pueblo de la cautividad. Otro ejemplo es, viene escrito en el libro de Deuteronomios acerca de cuando los mismos hebreos, por necesidad económica, se vendían para el servicio doméstico, pero, digamos, no se les trataba como simples esclavos o como propiedad exclusiva, porque muchas veces, y eso lo reprobaron muchos profetas, a donde el mismo pueblo de Israel esclavizaba a sus hermanos. Sin embargo, la ley nos habla en Deuteronomio 12:14, dice: cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º año le despedirás libre de ti. Y cuando lo despidieres libre de ti, no lo enviarás vacío, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Verdad? La misericordia de Dios se hacía presente para con su pueblo. Sin embargo, les digo, hermanos, podemos leer que varios de los profetas denunciaban cómo los mismos israelitas esclavizaban a sus hermanos, siendo que Dios había puesto una ley que era que a los 7 años fueran libres de ese yugo. Otro ejemplo de esclavitud, digamos, estamos hablando de la esclavitud carnal, ¿verdad? De la esclavitud del hombre, tal cual. Es un ejemplo muy hermoso que lo encontramos como una historia en el libro de Primero de Samuel, cuando el rey Saúl y su ejército se escondían temerosos ante las amenazas del gigante Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17.
capítulo 17, del 22 al 24, para honra y gloria de nuestro Dios. ...22 al 24. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón, y llegado que hubo preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Nos está hablando de esta batalla que tenía el pueblo de Israel contra los filisteos, pero un solo hombre espantaba a todos los hombres de guerra y al mismo rey. Salía y les hablaba que el que quisiera pelear con él, si lo venciere, ellos iban a ser los siervos, pero si él vencía a este guerrero israelita, pues el pueblo hebreo sería su siervo. Estamos hablando de una esclavitud, pero aquí podemos extendernos un poco más porque podemos ver que estos guerreros israelitas, que este rey, pues ya eran esclavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese miedo los esclavizaba. No tenían una confianza. Ellos eran el pueblo elegido. Inclusive el mismo Dios les había dicho que uno de ellos iba a corretear a 300. Sin embargo, ellos estaban esclavizados en el miedo, en el terror, porque no confiaban en el Dios Todopoderoso. ¿Tendría libertad todo el ejército y su rey? No la tenían. Tuvo que venir un jovencito de aproximadamente 14 años, según los cálculos que han hecho varios estudiosos, a demostrarle a estos valientes hombres de guerra que es más importante la libertad espiritual que la libertad de la carne. Porque este muchachito, este jovencito, no confiaba en armas o en su tamaño o en su experiencia de guerra. Este muchachito era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas, pero la gran diferencia es que la confianza de este muchachito estaba puesta en el Dios Todopoderoso. Él se había liberado del miedo, se había liberado del temor. Él no era esclavo de esos sentimientos. Él confiaba plenamente en las promesas del Dios Todopoderoso. Su confianza estaba puesta en el que ofrece la verdadera libertad a los hombres. Estaba puesta en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos es su nombre. Gloria a Dios. Este jovencito fue David, quien con gran celo preguntó al pueblo de Israel y a su rey: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, un niño de 14 años con ese celo, le hirvió la sangre al escuchar cómo este hombre los provocaba y los otros se amedrentaban, se escondían y temblaban. Desde el rey hasta el espadachín o el más pequeño de los guerreros. Y este jovencito habló con esa
convicción que le da la libertad de creer en el Dios Todopoderoso, esa libertad de estar en comunión con el Dios Todopoderoso. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y con esa libertad se atrevió a desafiar al gigante que tenía atemorizado a todo el ejército. Y con la confianza puesta no en su arma, no en su grandeza, no en sus fuerzas, sino su confianza puesta en Dios, salió a hacerle frente invocando la ayuda del que libra las almas de todo temor, de Jehová de los ejércitos. Vamos a recordar esto rápidamente en el 17, pero del 45 al 47, para ver hasta dónde llegaba la libertad de este muchachito. Un pastor de ovejas que dice que salía y cuidaba su rebaño. Dice, y si llega un oso y si llega un león y me quita una, dice, yo voy y lo busco. Dice, y lo venzo, se la quito. Y este muchachito nos habla del 45 al 47, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y Él los entregará en nuestras manos. Usted imagínese ver este pequeño. Dice que el gigante lo vio de hermoso parecer, lo vio muchachito, sin armas, que dice, ¿qué soy perro para que vengas a apedrearme? Pero este muchachito lleno de espíritu de la libertad, lleno de ese espíritu que lo libra del temor, se enfrentó a ese gigante. La historia, el final de la historia, nosotros lo sabemos. Ese gigante fue vencido y tal cual él predijo, dice, quitó la cabeza de Goliat con su misma espada, ¿verdad? Dice, entonces salió, ahora sí salió todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel a hacer la guerra. Pero ahí está la diferencia entre vivir con esa libertad de la carne, que te deja hacer lo que tú quieras, lo que desees, pero vives preso en el pecado, y ese pecado es lo que te da temor, ese pecado es lo que no te deja hablar, es lo que no te deja anunciar a veces la palabra de Dios. No éramos libres, vamos. Porque yo también me cuento entre ese grupo, no éramos libres, no teníamos esa libertad. Sin embargo, aquí se muestra como un ejército con su rey no tenían esa libertad de salir y enfrentar al gigante. Y un muchachito de 12 años tuvo que venir a demostrarles de qué manera Dios respalda a todo aquel que invoca su nombre. También tenemos un ejemplo muy hermoso acerca de los 4 jóvenes hebreos, ¿verdad? Eran 4. Sabemos que la historia habla de 3, pero también Daniel era de los jóvenes hebreos que llegaron a Babilonia, ¿verdad? Ananías, Misael, Azarías y Daniel. 3 de estos jóvenes, los primeros 3 sabemos la historia, ¿verdad? El rey mandó que en cuanto sonase los tambores, cuando sonase la música, todos se inclinaran ante la imagen que él había mandado hacer.
Y dice, todo pueblo, ¿verdad? De la tierra, todos. Pero dice que entre todos esos hombres había 3 jóvenes libres. No tuvieron temor, porque el rey les había dicho que el que no obedeciera lo iba a lanzar al horno de fuego. Y estos jóvenes eran libres. No doblaron su rodilla para adorar una imagen, porque ellos creían en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Y eso les dio esa libertad de negarse. Y cuando sucedió lo que tenía que suceder, que fueron llevados ante el rey, dijo, échenlos al horno de fuego. Estos jóvenes fueron liberados por el mismo Dios. Dice, y sus ropas no se quemaron, dice, ni tuvieron una mancha, ni olían nada. Dice, fueron liberados. ¿Por qué? Porque estos jóvenes eran libres, no eran esclavos, no estaban esclavizados. Aunque se los habían llevado como esclavos a Babilonia, ellos seguían siendo libres de su alma. Ellos seguían obedeciendo a su Dios, al Dios Todopoderoso. Lo mismo Daniel, ¿verdad? Lo mismo Daniel. Le prohibieron que orara a otro Dios que no fuera el Dios de los babilónicos. Pero él no obedeció, porque también él era libre. Aunque, como les digo, estaban como esclavos, los habían llevado como esclavos a Babilonia, tampoco obedeció y también sufrió las consecuencias, pero el Dios Todopoderoso lo libró. Y esa es la confianza que debe de haber en el pueblo de Dios, en el que decide seguir al Dios verdadero. Dice, clama a mí y yo te responderé. Esa debe de ser la confianza. Y cuando somos libres, cuando nos sentimos en peligro, tenemos esa libertad de clamar a Él. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ¿verdad? No es necesario que lleguemos a la sinagoga o al templo o ante una imagen, no. Donde quiera que estemos tenemos esa libertad. Y esa libertad es la que debemos de aprender a utilizar. Y así podemos seguir con más historias, hermanos, de esclavitud, de hombres esclavos, de hombres libres. Y esta libertad de los hombres, pues es una falsa libertad, es una libertad carnal, que en estos tiempos la humanidad sigue gozando. Pero la palabra de Dios dice que vive esclavizada. La humanidad vive esclavizada. Aunque las cartas, las instituciones hablan acerca de esta libertad de la que hablábamos, de que todo hombre nace libre, de que todos tienen derecho a la libertad, la palabra de Dios nos habla de que los hombres viven esclavizados, porque la libertad con la que ellos gozan no les permite tener la comunión con el Dios vivo, ni gozar de sus promesas, ni de sus bendiciones. Ya lo dijo en alguno de los pasajes nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, es esclavo del pecado. Entonces, dice que el pecado, es todo lo que se opone a Dios y a su buena voluntad para con el hombre. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, cuando hablamos de esclavitud, de que el pecado está esclavizando a los hombres, este mismo pecado es el que hace al hombre temeroso, el que lo hace violento, el que lo hace que se entristezca, que se deprima. O
O sea, todo este pecado es lo que genera. Pero la libertad, cuando tenemos la libertad, cuando somos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo, no debe de haber nada de eso en el pueblo de Dios. Vamos a seguir con este tema. Al igual que en los tiempos de Moisés hace 2000 años, Dios vio que la humanidad estaba perdida y nadie buscaba a su Creador. Al contrario, cada día se alejaban más de Él. Entonces pasó algo maravilloso. Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y tornéme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había un consolador, no había quien los libertara, no había quien los ayudara. Y hace 2000 años se dieron los tiempos para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías, en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Y fue en los tiempos, hace un poco más de 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que comenzó su misión. Llegó a la sinagoga, le dieron el libro de Isaías, precisamente él lo abrió en esta porción que acabamos de leer, y dice en San Lucas 4, del 14 al 21, vamos a ver de qué manera nuestro Señor Jesucristo se presentó ante su pueblo. San Lucas 4, del 14 al 21, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos, dice, vamos a leerle, y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? En ese momento, imagínense, se cumple lo que dice la palabra, dice: ya lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Porque todos dijeron: ¿qué palabras son estas? O sea, este es el hijo de José, lo conocemos a sus hermanas. ¿Por qué dice que se ha cumplido este día la palabra? No reconocieron que Dios hecho carne había bajado al mundo para ofrecerles la salvación, para ofrecerles la libertad del yugo del pecado. No se dieron cuenta. Sin embargo,
seguimos más adelante a donde vemos cómo el Evangelio de Jesucristo comenzó a ser oído de todos y liberó a muchos. Y no solamente espiritualmente, también carnalmente. Dice que muchos estaban enfermos, ¿verdad? Y no solamente se conformó con librarlos de la enfermedad, sino que les dijo, y tus pecados te son perdonados. Y en ese momento los hizo libres de toda esa carga de años que llevaban sobre sus espaldas y les ofreció la libertad. El objetivo de estas prédicas, queridos oyentes, y también mis hermanos, y quiero hacer mención especial de todos mis hermanos que se han alejado de la iglesia, que el objetivo es decirles que no todo está perdido, que no tengan miedo de que va a venir un juicio, de que Dios va a juzgar a vivos y muertos. Todavía está la oportunidad de que Dios los libre de la maldad y de que vivamos bajo la ley de la libertad. Todavía es el momento que podemos nosotros buscar esa libertad. Todos mis hermanos, yo sé que todas estas historias que les he contado las conocen, pero ahorita les voy a mencionar rápidamente y las van a identificar plenamente, pero todos los que nos escuchan que no han tenido la oportunidad de escudriñar las Escrituras, pues los invitamos, ¿verdad? Los invitamos a que las escudriñen para que poco a poco esta palabra comience a entrar en sus corazones y los libre de ese corazón de piedra, los libre del pecado, los libre de la maldad. Porque esa libertad que vino a ofrecer nuestro Señor Jesucristo es la que gozaba el mártir Esteban. ¿Qué pasó con este mártir? Dice que fue apedreado hasta morir. Sin embargo, con la libertad que Jesucristo le había dado, Él perdonó a los que lo estaban sacrificando. Muchos pensarán, pero pues ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo es posible esto? Sí, la libertad que Cristo nos ofrece nos da la oportunidad de perdonar hasta nuestro peor enemigo. Así, Esteban perdonó a sus verdugos. Alguien que también gozaba de esta libertad, del apóstol Pablo, ¿verdad? La historia que nos habla cuando él y Silas fueron apresados en Filipos y dice que fueron llevados al calabozo y dice, y a la celda del fondo, y no conforme con eso dice, y pusieron cepo en sus pies. Ya hemos explicado, pero rápidamente el cepo era como un zapato de madera que le atornillaban por la parte del talón para que el pie tuviera esa presión. Pero ellos eran libres, porque dice que en lugar de estarse lamentando y llorando, dice que ellos oraban y cantaban. Y esa es la libertad que Cristo nos ofrece, que aunque el hermano o la hermana estén sufriendo de algún mal, de alguna enfermedad, de algún problema, dice, cante himnos, lea salmos, ore al Señor, ayune, goce de esa libertad que Cristo ha venido a pagar para toda la humanidad y que usted ha aceptado. Así como Pablo, así como Silas.
La libertad, ellos vivían bajo la ley de la libertad y ya no eran cautivos del pecado. El apóstol Pablo ejemplifica esto cuando habla en 2 de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que haya liberado el Señor. Son historias, hermanos, que a muchos les parecerán trágicas, pero historias a donde se manifiesta esa libertad del dolor, del miedo, del temor, de la preocupación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así con esa confianza hablaban los apóstoles, hablaban los seguidores de Jesucristo, porque muchos dicen que después de que murió, que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y resucitó, dice que la iglesia primitiva fue perseguida. Acabamos de hablar de Esteban, fue el primer mártir después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue el primer mártir y de ahí dice que empezó la persecución. Sin embargo, esa libertad del que gozaba el pueblo cristiano primitivo hizo posible que gracias a esa persecución la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo fuera sembrada en el corazón de muchas gentes. Y en todos los pueblos llegaban los creyentes y hablaban acerca de la fe, y muchos creían. Dice que cuando de repente llegaba Pablo a cierto poblado, le decían: sí, aquí ya hay. O lo mandaba a llamar: ven para que vayas. O sea, pueblos a donde no se imaginaban, hasta ahí llegó la palabra de Dios, hasta ahí llegó el evangelio de la libertad. Dios en carne vino al mundo para liberar a los oprimidos del diablo, a los cautivos del pecado. Vamos a ver San Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Dios tuvo compasión de la humanidad. Tuvo compasión de la humanidad y tuvo que sacrificar a su unigénito para que toda la humanidad tuviera la posibilidad de vivir bajo esa libertad, libre del yugo del pecado, ¿verdad? Porque sabemos que el pecado lleva a muerte. Dice: mas la dádiva de Dios. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando Juan el Bautista mandó preguntar si él era el que había era anunciado en las profecías, él le contestó con la obra libertadora que vino a llevar a cabo. Dice San Mateo 11, 4 y 5. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y nosotros también fuimos esclavos del pecado en algún tiempo, algunos ciegos, otros cojos, otros leprosos, otros sordos, hasta habíamos algunos que ya estábamos muertos. Festejábamos tradiciones,
seguíamos ídolos, odiábamos a nuestros semejantes, desobedecíamos los mandamientos de Dios, vivíamos en la falsa libertad que el mundo nos ofrecía. Pero cuando fue revelada a nosotros la palabra de Dios por medio de prédicas como esta, sentimos ese gozo que solamente la palabra de Dios puede hacer que el corazón sienta. Un gozo indescriptible que de pronto hizo que nuestros ojos se llenaran de lágrimas y la paz de Dios invadió todo nuestro ser. Decidimos dejar de ser esclavos del pecado y venir a ser siervos del gran Rey. Porque solo en Él encontramos palabras de vida eterna y promesas para nuestra alma. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque nosotros, al igual que el ciego Bartimeo, que habla la palabra de Dios, que dice que oyó el rumor, dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Él era ciego, no podía ver lo que pasaba, solamente escuchaba ese rumor. Y le dicen, es que viene el Maestro, viene Jesús. Y dice que él clamó a gran voz, gritó, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero gritaba, clamaba. Dice que todos a su alrededor le decían, cállate, cállate. Y él gritaba más fuerte hasta que fue oído por el Maestro. Y le dijo, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia de él y le devolvió la vista, le dio la vista. Así como ese ciego o como el leproso que vino a sus plantas, no sé si recuerdan, que vino y le dijo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y en ese momento fue limpio, así como ese ciego o como ese leproso o como Lázaro, el hermano de Marta y María, que llevaba 4 días sepultado. Pero la voz de Jesús lo levantó de entre los muertos. Así como a ellos, así como a muchos de los que habla en la Biblia, y así como a millones durante estos 2000 años, así como a ellos, a nosotros nos ha libertado. Nos ha dado esa libertad en la que ahora vivimos. Nos ha dado esa libertad de ya no ser esclavos del pecado, de vivir en una verdadera libertad. Por eso seguimos hasta este momento, hasta estos días, seguimos anunciando que la libertad de los hombres, la verdadera libertad, solamente la puede dar Cristo. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, la libertad que Cristo ofrece es la que nos permite creer sin ver. Nos permite saber que Dios es uno, no son 3. Nos permite amar a Dios de todo corazón y de toda nuestra alma y de toda nuestra mente. Esa libertad nos permite amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o poner la otra mejilla cuando fuéramos abofeteados, o perdonar a nuestros deudores, perdonar y reconciliarnos con el hermano que nos ofende hasta 70 veces 7. Nos permite tener misericordia del pobre,
y nos permitirá, cuando seamos perseguidos y vituperados por causa de Cristo, nos permitirá que nos gocemos y nos alegremos, porque sabremos que un galardón nos espera en el cielo. Por eso anunciamos con libertad y seguridad esa libertad que nos ofrece el Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. En el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Dice en primera de San Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. En Santiago 1, 25 y 26, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Y para todas las personas que aún no han decidido vivir bajo la libertad, bajo la ley de la libertad, sino que siguen presas del pecado, siguen presas de los malos pensamientos, siguen presas del odio, siguen presas del temor, la invitación está abierta para que ya no hagan duro su corazón y crean, porque hay muchos que están esperando señales del cielo, ¿verdad? Si yo viere esto, yo creería. La libertad que Cristo nos ofrece nos permite, como ya lo dije antes, creer sin ver. No necesitamos señal, eso lo sentimos en nuestro corazón. Esa libertad nos permite sentir toda esa bondad, toda esa ternura, todo ese amor que Dios tiene por la humanidad. Esa es la libertad. En Isaías 55, 6 y 7, un consejo para todos nuestros amigos que aún no han decidido dejar esa falsa libertad que el mundo les ofrece. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el mensaje de esta mañana, en el cual hago patente la invitación a todo aquel que no ha entregado su alma al servicio del Dios Todopoderoso. No se confunda con la libertad que el mundo ofrece. Esa libertad lo va a llevar a muerte. La libertad que Cristo nos está ofreciendo es una libertad que nos lleva a vida eterna. Esa es la gran diferencia entre ser siervo del pecado y ser siervo del Dios viviente. Piénselo bien, porque yo sé que muchos están esperando que todo vuelva a ser normal para olvidarse de buscar a Dios. Muchos, por esta cuestión que ahora ataca al mundo, han abierto su corazón, se han allegado a buscar al Dios verdadero, lo cual celebramos y le damos gracias a Dios. Pero muchos, yo sé que están esperando que todo esto pase
para poder olvidarse del Dios vivo, del Dios todopoderoso, y seguir viviendo en esa falsa libertad que el mundo les ofrece. Esto, como ya lo hemos dicho en varias predicaciones, tan solo son principios de dolores. Desgraciadamente, para el que no ha creído, esto se va a venir haciendo cada vez más frecuente en el mundo. La libertad que este día con esta prédica le estamos ofreciendo a todo aquel que no ha creído es la libertad de que ya no tendrá ningún miedo, ya no tendrá ningún temor, porque si a su carne le llegara a pasar algo, llegara a dormir bajo la promesa de Dios, usted puede dormir con esa seguridad que cuando sea despertado verá cara a cara al Creador de la tierra y de todo lo que en ella existe. Esa es la diferencia entre el que se siente libre en el mundo y los que somos libres por la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra, que siembre esta palabra en los corazones que necesitan escuchar promesas verdaderas, promesas de vida, y que pronto decidan entregarse al Dios Todopoderoso y vivir bajo la ley de la libertad. Que el Señor los bendiga. Que el Señor bendiga su palabra, que sea fructífera en nuestros corazones, amados hermanos, y que Dios bendiga a nuestro hermano, que le siga dando día con día más de la declaración de su palabra, hermanos. Ciertamente tenemos la libertad de escoger entre dos amos, pero no tenemos el poder de controlar las consecuencias de esas decisiones, ¿sí? Cada amo va a pagar con su moneda, hermanos. La palabra de Dios, como lo mencionó nuestro hermano, el pecado, ¿con qué paga? Con la muerte. Y eso es todo lo que puede esperar aquel que vive una vida sin Dios, todo aquel que vive una vida conforme a los deseos de su carne. Pero Cristo, hermanos, paga con vida eterna. Esto es una vida nueva que empieza aquí en la tierra y continúa en el cielo, allá con Él, hermanos. Así es, hermanos, hay delante de nosotros dos caminos, tenemos que ver por cuál queremos andar. Que el Señor bendiga su palabra y a nuestro hermano. A continuación, hermanos, vamos a entonar el himno número 163, que se titula La Ley de Jehová. Himno número 163. Hoy les quiero decir a todos mis compañeros, amigos, a la audiencia que nos ve por este medio, qué elección, a qué amo se ha llegado. Medítelo, porque de eso depende nuestro futuro, la vida, ya sea una vida eterna con Dios o una vida de perdición, una vida eternamente de condenación. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, entonamos el himno número 163, La Ley de Jehová. Juicios son mi sostén, todos justos, Señor.
Bendito sea su nombre, hermanos. A continuación, hermanos, tenemos las peticiones. Nos piden la oración, hermanos, por la señora Esther Rico, que Dios obra en su vida y en su casa. Está escuchando la palabra de Dios. Por todos aquellos hermanos que les predican a otras gentes, a otras personas, hermanos, que el Señor haga su obra. Nosotros cumplimos lo que dice en su palabra: id y predicad el evangelio, que de lo demás Dios se encarga. Él da el crecimiento. Así, hermanos, por las necesidades de la iglesia, por todos los hermanos que pasan por enfermedad, que tienen aflicción, que están agobiados, hermanos, que el Señor les dé la fortaleza para continuar en este camino. Así, hermanos, vamos al Señor en oración. Padre celestial, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor mi Dios, te doy las gracias, Padre Santo, porque nos permites concluir este día, mi Dios, concluir este servicio, este culto de adoración a tu nombre, mi Dios. Bendito seas, Padre Santo. Te pido, mi Dios, que esta palabra que hemos oído, Señor, sea fructífera en nuestros corazones, sea fructífera, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Guárdanos, mi Dios, danos entendimiento y sabiduría para así, Señor, conforme a tu palabra, guíanos, mi Dios, con tu bendito y santo Espíritu. Danos, Señor, el entendimiento y el conocimiento de tus palabras, Señor, para compartirlas, Señor, todos y cada uno de los que nos pones, Señor, delante de Dios. Bendito Dios, guíanos, Señor, en toda verdad y en toda justicia, Señor. Danos, Señor, el entendimiento, Señor, la capacidad, Padre Santo, de retener esta palabra, Señor, que fructifique en el corazón de todos y cada uno de las que hemos escuchado, Padre Santo. Te pido, Señor, así, por las necesidades, Señor, de esta congregación, Padre Santo, y de todos los que esperan en tu venida, Padre Celestial, en todo el mundo, Señor. Te pido, Señor, que nos des las fuerzas, Señor, la capacidad, Señor, de permanecer fieles a tu palabra, Señor. Firme, Señor, en tu promesa, Padre Santo. Bendito sea, Señor, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Señor, por permitirnos concluir este día y por permitir, Señor, llegar a este culto de oración, Padre Santo. Señor, en el nombre poderoso de nuestro Jesucristo, guárdanos, despídenos en paz, oh Dios, guíenos, Señor, y permítanos volvernos a reunir, Padre Santo, a alabar y glorificar el bendito santo nombre. Santo eres, Señor, digno eres de la honra, de la gloria y la alabanza. A ti se doblará toda rodilla, Señor, de los que están en los cielos y aún de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues es así, hermanos, como llegamos al feliz término de este culto de adoración a nuestro Dios. Y como último número, tenemos la invocación de bendición, hermanos, puestos de pie con nuestros rostros inclinados, nuestras manos hacia el cielo. Nos despedimos. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Amén. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.